Vení. Ok, estamos grabando. Para la PEP 3, que es un trabajo final, es la recopilación de todo lo que hemos visto hasta el momento. O sea, vamos a tener una planta que se la voy a entregar, ¿ya? Y esa planta, de hecho, son dos plantas. Estas dos plantas, ¿ya? Una planta se caracteriza por tener zona de juegos y bastantes zonas de cocina. Y la otra planta se caracteriza por tener mayor cantidad de oficinas y zona de baños. ¿Ya? Entonces ya pueden estar más o menos pensando cuáles son las RIS que deberían tener cada una en uso. ¿Sí? Ahora, ambas plantas, sí, son las 7:17, pues. Ambas plantas yo les hice una sala eléctrica. Aquí, aquí y las siguientes acá. Sala eléctrica, ¿ya? Entonces van a tener una de las medidas que se van a evaluar son cómo van a ser las canalizaciones, dónde van a instalar tableros, si es que los tableros son suficientes o no son suficientes, ¿ya? Cuál va a ser su distribución de carga, etcétera. Pero aquí les puse un punteo mínimo de las cosas que se tienen que realizar. Agregar enchufe y luminaria, definir carga de electrodomésticos y aparatos, canalizar circuitos, agregar características de carga, o sea, alturas, potencia, circuito, e indicar si es monofásico o trifásico. Cargas distintas a luminarias o enchufes son genéricos, ¿ya? Diferenciar circuitos en circuitos normales, fuerzas, disculpen, cargas distintas a luminaria o enchufes genéricos. A eso me refiero cuando tenemos que darle más datos, como por qué son distintos. Diferenciar en circuitos son normales, de fuerza, emergencia, computación o clima. Calcular transformador y equipo de respaldo. Agregar nivel de iluminación según normativa. Este punto es mentiroso, ya que nosotros sí, se va a agregar, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es, por ejemplo, si es un camarín, que aquí usted coloque nivel de lux, no me acuerdo ahora cuánto era, pero supongamos que sean 500 lux que tiene que tener. Es un dato que tiene que ir en todos los planos, ¿ya? Por eso se los voy a pedir. 125. En cada una de las habitaciones tiene que ir este dato, ¿ya? Y yo se lo estoy pidiendo simplemente para que se acostumbren. Ahora, el valor, obviamente, si ustedes me ponen luminarias aquí, acá, allá, no se los puedo exigir porque yo no les enseñé un cálculo lumínico, ¿cierto? Pero ustedes sí van a colocar las luminarias que ustedes piensen que corresponden, y reitero, no hay un cálculo lumínico, pero sí el nivel de lux tiene que coincidir con lo que exige la normativa, ¿ya? Sigamos. Se tienen que hacer los cuadros de carga, cuadros resúmenes de alimentadores, diagramas unilineales, confeccionar una memoria explicativa, y esta memoria explicativa tiene que ir con el RIC 18, que tiene que ser descripción de la obra, cálculos justificativos, especificaciones técnicas y ubicación de materiales, ¿ya? Entonces, como pueden ver, es harto trabajo que se tiene que hacer, ¿sí? Y esto yo le voy a dar a ustedes hasta el 27 de julio, ¿ok? Si hay algún problema, podríamos cambiarlo hasta el 3 de julio, sin ningún riesgo. O sea, 3 de agosto, disculpen. Pero lo vamos a dejar para el 27 de julio. Sin embargo, vamos a dividir algunas de estas cositas, que se los voy a indicar al final de la clase, para ir empezando, ya empezar a hacer entrega de estos desde la próxima semana. ¿Sí? Cosas genéricas, no sé. Yo en realidad la próxima semana lo que les voy a pedir es que me indiquen cuál de las plantas eligieron, ¿ya? Y que me indiquen dónde van a ir cargas especiales. Nada más. Sectores de cargas especiales y sus potencias. Esa va a ser la solicitud para la próxima semana, ¿ya? Lo voy a anotar acá para que no se olvide.
Ah, ya lo embarré. ¿Por qué no lo justifiqué? Se me olvidó. Esto es de sectores. Mejoras. Sí. Eso van a ser para la próxima semana. ¿Ya? Nada más. No sé si es muy poco. Puede ser. Sí, es muy poco. Ubicación de tableros. ¿Ya? ¿Ok? Elegir planta. eh, Designar áreas para que ustedes la tengan identificado. Ver cuáles son las potencias especiales o cargas especiales, disculpen. Y definir ubicación de tableros. Eso se va a evaluar. ¿Ya? Lo único que yo quiero, eso sí, es que ustedes simplemente, no, no, nada que simplemente, no, no, no. Ustedes me van a hacer una hoja de presentación, como siempre, eh, con, con viñeta, y en la viñeta yo lo que quiero es que si hay una carga especial, no sé, lo pueden hacer, y esto sí les voy a dar la facilidad. Por ejemplo, si estamos en cocina, simplemente un cuadradito, le ponen un nombre y acá al lado me ponen un listado y le ponen según el número, qué carga es y su potencia. ¿Ok? Y dibujan un tablerito, ustedes dicen dónde y también le asignan un número y me dicen, este va a ser el tablero del área uno, área 2, área 3, área 4 y me definen las áreas que van a tener. Y las áreas que van a tener, no sé, no, no es algo más complicado que esto. Pueden hacer una polilínea, ¿cierto? Decir, esto va a ser área uno, ya. Puede hacer con polilínea, con rectángulo, como sea. Después me pueden decir, este va a ser área 2, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta completar todas las áreas del recinto. Le pueden poner colores, ustedes ven la imagen, ojalá no el amarillo, ¿ya? Tipo de línea, etcétera, y ustedes van viendo, ¿sí? Y también acá una leyenda. ¿Cuál es cuál? El nombre, etcétera. ¿Qué tipo de localidades son? No sé, pues son oficinas, son baños, son cocinas, ¿ya? Ustedes le dan un nombre. Con eso vamos a estar avanzando súper bien, créanme. Porque por lo general los alumnos, yo les doy un trabajo como esto y empiezan a hacer todo a última hora. Y por lo general siempre se equivocan. ¿Se entendió esto, esta parte del trabajo? ¿Alguna duda? Todo bien por acá, profe. Súper. Esta es la parte individual y después es grupal. No, vamos a hacerlo grupal desde el primer momento. Entonces, gracias Daniela, se me había olvidado que estamos, estamos así. ¿Cuántos somos? Somos 14 personas, ¿cierto? Porque yo creo que estas personas que están acá ya nos vendrán más. A lo mejor lo voy a ver de aquí mejor. Los que no participaron en la exposición del pliego. 13 personas.
¿Ustedes saben algo antes de tomar esta decisión? ¿De Sebastián? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien se junta con él? ¿No? ¿De Javier? ¿De Gabriel? Gabriel, qué raro si venía Gabriel. Y acá es. Y Luis. ¿Ustedes los conocen? Sí, profe, yo conozco a Sebastián y a Gabriel. ¿Y Yo ubico a Gabriel, profe. usted sabe qué está pasando con ellos? No, profesor, no sabría. ¿Podrían averiguarlo? Profe, ¿está hablando de Sí, Gabriel? profe. Usted- Ah, no, no, Gabriel. Yo soy compañero de Gabriel con otro ramo. Ah, sí, pues Gabriel no vino. Acá Luis no Gabriel, vino. ¿cómo no vino? ¿Hoy día? Sebastián y Javier. Mm. Luis, a la exposición de los pliegos. Ah, parece que le... Ese viejito de Chiloé parece Está que súper serio. tuvo que ir Pero está lleno. Está lleno, se le Él tendrá la que pieza. decir. No. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, voy a dar esta semana para ver si se contactan. Les voy a mandar yo también un correo. Si ustedes pueden contactarse con ellos, por favor háganlo porque si no van a quedar sin opciones de poder pasar el curso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, sin aquellos, somos 13 personas. Eh, Según el historial que he tenido con ustedes me refiero a todos mis alumnos, hacer un grupo más de dos significa que uno no va a trabajar, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que al igual que como lo hicimos con los pliegos, me envíen un listado de parejas y eso va a ser el grupo, comillas, grupo, parejas, de la evaluación 3. Sí, porque igual es importante la evaluación 3 y, pucha, no me gustaría que empezaran a discutir o porque no se pudieron organizar, etcétera, ¿ya? ¿Les parece? Vale, profe. Sí, Ya, profe, parejas. entendido. Parejas de ustedes serían entonces, son 13 parejas son 6 a lo más 7 va a quedar alguien, bueno, alguien va a ser un trío, ¿ya? Uno de ustedes va a tener que ser trío. Así tenemos 4 grupos. 4 grupos y los otros 4 personas que no están, de seguro dos no van a seguir y dos posiblemente sí, entonces ahí está la otra pareja. Ok, porfa, hasta hoy día es lunes, hasta el miércoles que me tengan las parejas listas, yo estoy bien. ¿Y qué más acerca de esto? Nada más. Ok, vamos con esto. Aplicación, solicitud, ya. Ah, y esto, por si acaso, lo que el entregable de la próxima semana es evaluado. Y lo otro que me faltaba, como es una pareja, van a tener 20 minutos para exponer, nada más, 10 minutos cada uno. Y con eso estaríamos súper bien. Ya, súper. Profe, consulta, ¿pero Sí. exponer sería al final del proyecto? ¿O sería la otra semana desde ya? En la fecha de entrega se expone. Ya, profe, listo. Sí, yo después reviso. Sí, ok. Profe, entonces el lunes, como pareja, entregamos esas definiciones que usted pidió, po. Ya tendríamos una nota de tarea. Claro, el miércoles ustedes me entregan el listado de parejas y el próximo lunes, con ese mismo listado, el primer entregable. Vale, profe. Y el primer entregable, Profe, por favor, en CAD y en PDF, e indicando lo que dije que se indicaran, un listado al ladito y colocando cuáles son los puntos importantes que se les solicitó. Nada más, no quiero que dibujen más. El lunes se profe, expone. No, no se expone este lunes. Ah, no se expone, ya.
No, solamente se va a exponer al final. Ya. Ya. Profesor, Sí. dijo que quizás podía ser un grupo de tres. Cabe la posibilidad de eh, que yo con el que expusimos hace poco, somos tres. No sé si cabrá la posibilidad de que seamos los tres ahora. Ah, no sé, Le pues ustedes pregunto, se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que sí, pues si ya estuvieron en el grupo, yo creo que sí va, nadie va a si lo querer. hablamos ahora en el WhatsApp recién. Sí, sí, ustedes vean. Yo no, con esas cosas yo no me meto, la verdad. No hay tiempo ni ánimo para meterse con esas cosas. Ok, ¿qué más les iba a decir, chiquillo? ¿Cuándo tienen las pruebas? Este otro martes tenemos, martes Porque 14, yo tenemos una soy de re perdido. protecciones. Eso iba a comentarlo. Protección el martes, Sí, yo soy re distribución. perdido y la verdad es que no me gustaría perjudicarlos tampoco. Entonces, ya, primero, antes que todo, feriados. 16 de julio. Ya, no hay nada porque esto es miércoles, es jueves. Bien. Listo, esta no nos afecta. 15 de julio tampoco. Ya, no hay feriados. Yupi. Ahora sí, entonces, próximo martes tienen prueba de protecciones. Sí, Sí, el profe, y 20. el 23 tenemos una presentación de tópico, 23 de julio. Son los Oh, que tópico, tenemos. se me había olvidado ese ramo. Tópico eléctrico. Ya, entonces el 7 ustedes tienen, no, disculpen, el 14 ustedes tienen prueba, pero el 13 lo que les pedí no creo que les tome mucho tiempo, la verdad, chiquillos, así que no hay drama. El 20, la semana del 20 tienen algo, El 23 tendríamos esa presentación de tópico, que también ya, corresponde a una evaluación PEP. claro, tampoco tendríamos problema. Entonces, para el 20 les voy a exigir la segunda etapa de los entregables. Y Y para el 27 es la final, que posiblemente se cambie para el 3. La verdad que lo estoy viendo ahora. No, lo cambiamos al 3 ahora. Lo dejamos para el 3. Para el 3 de agosto es la presentación. Ah, pero, un momento. ¿Hasta cuándo dura el semestre? Que yo tengo según mi fecha, pero siempre se alarga, siempre dan Justo más fecha. le iba a preguntar eso a usted, profe. Yo también desconozco cuándo se cierra o cuándo tienen que tener el acta de nota ustedes como profesores. No, siempre es muy después. ¿Dónde busqué eso el otro día? Yo tengo anotado que la apertura de acta es el 25 de julio y el cierre el 8 de agosto. Ah, entonces no estamos tan así. Entonces tendría que ser el 27. No tenemos tanta holgura. Este es calendario académico. Ya, 2026. Es el periodo de matrícula, no me sirve. Em, si el otro día lo vimos, ¿se acuerdan? Siempre, siempre pierdo ese papel. Ya lo busco acá entonces en el lugar. Docentes, correo. Esto era avisos, mensajes recibidos. Esta. Profe, ahí los junté al chat.
al chat. Sí. Este era, totalmente. Primer semestre, del 30 de marzo al 1 de agosto. Ah, estamos al último. Pensé que nos quedaba un poco más. Ya, el 27. Para el 27 y si tenemos algún problema, se cambia para el 3. Sí, matrículas, inscripción, postulación, postulación, notificación. Cierre de calificatorias, apertura 27. Sí, hagamos eso. No tengo drama. ¿Les parece o no? Sí, en la página dice que el 1 de agosto para vespertino. ¿Cómo? Escribí en la página el calendario vespertino, ahí dice inicio semestre 6 de abril, término semestre 1 de agosto. Claro, claro, pero las actas empiezan después. Bueno, para tener una referencia. Sí, y no hay problema. No hay problema. Ya. Entonces no perdamos más tiempo. Porque el sistema puesta a tierra no se lo voy a pedir, ¿o sí? Mm, Empezamos entonces. Pluma, ya. Entonces nosotros ya tenemos visto desde el inicio de los tiempos cómo empezar a leer las RIC. En primer lugar, teníamos cómo interactuábamos con las empresas distribuidoras, ¿cierto? Sacábamos los empalmes, veíamos cuáles eran las características de cada uno, después podíamos ver los alimentadores, de los alimentadores pasábamos a los tableros generales, de los tableros generales a los de distribución, ¿cierto? A los auxiliares, y de ahí a las cargas puntuales, ¿ya? Con eso podíamos tener todo el flujo de alimentación, desde la distribuidora hasta la carga en sí, ¿sí? Y teníamos elementos que calcular, como los conductores, los subalimentadores, los alimentadores, las canalizaciones, ya sean tubería, ya sean tipo bandeja, tipo canastillo, con cada uno de sus requisitos, qué tipo de conductor máximo, o sea, de mínima sección pueden tener cada uno, cuáles son sus orden, si algunas tienen que tener algún área transversal de holgura o máxima para ocupación, ¿cierto? Em, Cómo se calculaban los conductores, teníamos que ver cuánto era la corriente de la carga o del circuito que iba a alimentar, teníamos que ver cuántas cantidades de conductores activos iban en una misma canalización, ¿cierto? Y el coeficiente de temperatura para ver cómo eso afectaba a la admitancia de nuestros conductores. Y con eso podríamos obtener una sección transversal que cumpla con los requisitos de las caídas de voltaje. ¿Cierto? Con eso nosotros ya teníamos el concepto de cómo dimensionar un proyecto eléctrico. Ahora, una de las premisas de las RIC es realizar un proyecto seguro, tanto para los instrumentos como para las personas, ¿ya? Entonces, una modificación muy grande de la normativa chilena fue crear dos capítulos completos para ver este tema, que son el RIC número 5 y el RIC número 6, ¿ya? El RIC número 5 van a ser cuáles son los tipos de conexión a tierra que hay y el RIC número, sí, si es que no me equivoco, y el RIC número 6 son, claro, uno son los tipos y otro son las medidas.
de seguridad. Entonces, vamos a empezar con el RIC número 5, que nos dice que una vez ya tengamos nuestro diseño, vamos a dar pie a la parte de seguridad del sistema eléctrico. ¿Ya? Y también, ojo, que aquí está muy ligado el tema del neutro, porque recuerden que el sistema de puesta a tierra o de protección en sí lo que hace es dar un nivel cero de potencia. ¿Ya? Cero potencia y eso nosotros lo aprovechamos para nuestro neutro y le damos la referencia cero conectando desde el primer punto que sería el tablero general. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos un sistema de puesta a tierra? ¿Qué me puede decir? Lo fundamental. Acá nadie es experto en un sistema de puesta a tierra, por si acaso. ¿Qué pasa Hace con el que sistema? cualquier tipo de fuga se vaya a tierra, profe, ¿Por qué se va por, a tierra? Y eso es algo que por nosotros, una baja resistencia. por una baja resistencia. ¿Por qué? O sea, hay que tener una baja resistencia para que la corriente fluya, porque la corriente, como bien se dice, la corriente no es tonta, como se dice. Entonces toma el camino más fácil, pues por ende, al tener una baja resistencia, toma ese camino. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos esto, y esto es lo que nosotros aprendemos como en los primeros años, es un 10 por si acaso. Si esto es más o menos, y aquí va a haber, no sé, hagamos un número cerrado para que sea fácil. 100 volts, de aquí a acá. ¿Cuál es la corriente uno? ¿Cuál es la corriente 2? ¿Y cuál es la corriente 3? Rapidito. Es corriente continua, no nos demos tanto atados. Pensemos que es fácil, es circuito uno, corriente continua, resistencia. Chao, no hay más. Voltaje continuo también. Voltaje es ¿Un igual, ampere? ¿Un ampere? correcto. No, incorrecto. Esto es, Perdón, no, no, no. la corriente Serían se pasa 10, para No, acá y 1 es y ah, vale. 0,1. Pensé que era todo 10, 10, 1, 1, 0,1. 0,1. Pasa más corriente por la menor resistencia. Correcto. Entonces, mientras menos resistencia, todos los elementos que están en paralelo, mientras menos resistencia hay, la corriente, la mayor cantidad de corriente va a ir allá. Entonces, teniendo ese concepto, este concepto en cabeza, es el fundamento de la creación de un sistema puesto a tierra. Es poner una resistencia pequeña en paralelo a todas las cargas o todos los puntos que alguien puede quedar como resistencia paralela. ¿Para qué? Para que la corriente pase directamente al sistema de puesta a tierra y si hay una fuga, porque como pueden ver, igual hay corriente por el otro lado, ¿ya? Igual hay corriente, sea la menor posible, así el nivel de corriente que pase por usted o por la persona o por el animal o por lo que sea, sea muy pequeña, ¿ya? Eso Profe, es, dime, ¿por qué el terreno tiene tan poca resistencia? acá hay dos Porque cuando, conceptos. Un concepto de resistencia y otro concepto es resistividad eléctrica. ¿Sí? ¿ya? Entonces, la resistencia es el efecto que hace o impide, para decirlo en términos vulgares, que impide un poco el paso de la corriente, ¿ya? Bueno, todos sabemos que no es la definición, pero no importa. Y la resistividad eléctrica es el comportamiento del terreno frente a diferencias de voltaje. Y la resistividad eléctrica es ohm por metros, ¿ya? Y eso es siempre pequeño.
hay resistividad eléctrica que no es tan pequeña, pero sí comparación a un humano es más pequeña. Y usted me puede preguntar por qué, porque por lo general hay, en el terreno hay minerales. Entonces, el mineral siempre va a conducir mejor la corriente que el cuerpo humano. Hay minerales, hay humedad, hay varias cosas que lo pueden comprender. Por eso los suelos más rocosos son menos conductores porque al ser más rocosos se forman partículas más grandes de terreno y hay más espacio entre ellos. En cambio, cuando es más húmedo, todo se puede compactar más. Y el tipo de terreno y todo. Toda una serie de características que en realidad eh, para Profe, fines de este curso no va. por lo que me fijé, también depende de si el neutro del transformador está a tierra. Ahí habría una menor resistividad, No, por eso yo, a ver, eh, en porque si, simbología, R es resistencia. Y esto se mide en ohm, ¿cierto? Y su simbología es esa, ¿sí? Pero la resistividad, que es otro concepto, resistividad, opa, resistividad. Hoy no puedo escribir con el mouse. Es ohm por metro. Esto es una característica del suelo que va a describir su resistencia. ¿Ya? No es lo mismo, por favor. No es lo mismo. Ahora sí, siga su pregunta. no era eso, profe, que, o sea, me fijé cuando estuvieron disertando del tema o sea, cuando estuvimos disertando, había una impedancia que si el neutro del transformador estaba conectado al neutro de la instalación, había menos impedancia de que si no era un neutro entre ellos. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero bueno, no, mejor lo vemos ahí, porque es toda una preparación antes de, ¿ya? Pero sí, sí, eso se hace y se hace para poder monitorear fallas pequeñas, ¿ya? Antes de una falla grande y así poder resolverla sin tener que recurrir a un corte. Y por eso se utilizan en sistemas que necesitan estar con continuo funcionamiento, ¿ya? Pero también hay otros elementos que tienen que estar dentro y ahí lo vamos a explicar. Entonces, generalidades. Evitar que las personas en contacto con la misma. Está muy mal redactado. Pero yo creo que aquí yo me equivoqué. Pero la voy a leer tal cual. Evitar que las personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferencia, o transferidas, que superen los umbrales que soporta el ser humano. Esto es importantísimo. Más adelante vamos a definir, pero esto es un ejemplo de posible diferencia de voltaje por contacto, por paso, contacto y este es paso a contacto y este es transferida. Si es que, sí. Ahora, ¿cuál es el punto de cada uno? Es hacer el circuito. Por ejemplo, está el poste, vamos a tener un voltaje 1, está la persona, ¿cierto? Tocando. Podemos considerar un pie, una resistencia, otra resistencia, y aquí el voltaje 2, ¿ya? Para el caso de el voltaje de paso, la persona está así, y se considera voltaje 1 y voltaje 2. Ahora, claro, me van a decir, ¿pero cuándo pasa esto? Esto pasa cuando nosotros tenemos una falla tierra y esa falla tierra induce campos a su alrededor. ¿Ya?
que eso se ve, de planta se ve así, y en seccional se vería así, así el niveles de campo, por si acaso, que van baja mano, en realidad es ese. Sí, me equivoqué en el dibujo. ¿Dónde está la goma? Es ese. Y tengo que dibujar los ejes coordenados. ¿Ya? Distancia, voltaje. ¿Sí? Mientras más cerca de la falla, tenemos mayor voltaje, pero estos pasos pueden ser, no sé, por 3 metros, ¿cierto? Entonces, si uno coloca un pie acá y coloca el otro pie acá, tenemos una diferencia o un diferencial de voltaje muy grande que puede hacer que nos utilice a nosotros como una resistencia y pase corriente desde este punto hacia ese otro punto. ¿Sí? Esos son más o menos los... Ay, disculpe. Los tipos de daño que pueden haber. Y acá igual, pues si tenemos este un voltaje 1 y ese un voltaje 2 pueden usar su cuerpo como la resistencia. Ya, ¿ok? Pero me apresuro un poco. Ahora, ¿cuál es el problema de que nosotros tengamos una corriente que pasa a través de nosotros? ¿Qué me puede decir? ¿Qué cosas pueden suceder si corrientes pasan a través de nosotros? Nos puede pasar una fibrilación ventricular. ¿Qué es eso? Básicamente, la fibrilación es como la alteración del ritmo cardíaco. ¿Ya? Ya el más grave, de hecho, y hace que las cámaras de cuánto se llama del corazón eh, bombean o se fibrilan. Entonces, lo que produce es que es un paro cardíaco directo, eso. Es donde entra el DEA o un desfibrilador. Correcto. ¿Pero eso es lo más peligroso? Es peligroso, sí. ¿Qué más puede pasar si pasa corriente a través de usted? Contracción muscular también. ¿Qué más? Fibrilación, contracción, quemadura, obviamente. Quemaduras. Correcto, quemaduras pueden haber. Porque está pasando energía. Mientras mayor sea la corriente que pasa por usted, más energía pasa a través de usted. Y adivina qué pasa con la energía. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con las ampolletas? Cuando pasa la corriente, pero la ampolleta es más delgada, no importa. Pero pasa la corriente, se calienta. Se calienta, ¿cierto? Y usted se va a hervir. Eso es lo que pasa. Por eso se quema. ¿Sí? Y obviamente va a salir por los lados con menos resistencia, que son los puntos más blanditos. Entonces, se imagina, los puntos más blanditos son los cartílagos, son los órganos, ojitos, ¿cierto? Otras cosas. Entonces se va a quemar entero. Ahora, claro, bueno, no nosotros, las personas que empezaron con este estudio, lo que hicieron es experimentar. ¿Y qué pasaba con el aumento de voltaje o sea, qué pasaba con el aumento de corriente que pasaba por el cuerpo humano? Y llegaron a estas 4 zonas, ¿ya? A estas 4 zonas. En donde estas 4 zonas a nosotros nos indica el nivel de corriente que va a pasar, ojo, estamos hablando de miliamperios, y duración, ¿sí? Duración. Más adelante bueno, es que con los amperios ya estamos con lo anterior. Si nosotros estamos en el punto 1, o sea, disculpen, zona 1, vamos a tener una corriente a través de nosotros de 0,5 miliamperios, o sea, muy pequeña, ¿cierto? E indiferente el tiempo que esté pasando por nosotros, no vamos a sentir ninguna reacción. Para la zona 2, dependiendo del tiempo, ¿ya? Del tiempo en donde estemos expuestos a corrientes desde el 0,5 miliamperios hasta 500 miliamperios, es que nos puede suceder, ¿sí? Desde el punto A, o sea, desde aquí hasta el punto B, nosotros tenemos un umbral de recepción, que significa que ya detectamos que está pasando corriente por nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros estamos
desde aquí más o menos hasta los 500 miliamperios, dependiendo del tiempo, obviamente, y entramos en una de estas zonas, que sería la zona 3. Desde el punto B al punto C, tenemos el umbral de no soltar, que es lo que decía el compañero. Como es corriente, y como ustedes saben, el cuerpo humano se maneja a través de corriente por medio de impulso por los nervios, ¿cierto? Donde nos hacen, podemos pensar, podemos mover nuestros extremidades, hacemos actividades no conscientes eh, como detectar calor, como el latido del corazón puede afectar, ¿ya? En este caso dice no soltar, o sea, contraemos las manos, por eso siempre hay que tocar los conductores desde la parte posterior del brazo. Y aquí ya el cuerpo tiene una reacción muy notoria que es empezar a sentir una contracción en los tendones. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Zona 2, nada peligroso. Zona 3, ningún daño orgánico. Contracciones musculares y dificultad de respiración, posiblemente. Probabilidad de perturbaciones reversibles en la formación y propagación de impulsos en el corazón, ¿ya? Incluyendo lo que dijo el compañero, fibrilación arterial y paradas cardíacas transitorias sin fibrilación ventricular. Todo ello aumentando con el tiempo de corriente y el tiempo, ¿ya? Mientras más tiempo, más corriente, peor se pone la cosa. Ahora, si entramos en la zona 4, ¿ya? Que la zona 4 es desde este punto hasta este punto, ya las consecuencias, como pueden ver, son más graves, ¿ya? Por ejemplo, desde el punto C1 hay umbral de ventrilación ventricular, sí o sí. O sea, hay umbral, disculpen, ahí se puede. Desde la zona C2 tenemos, aumenta la probabilidad hasta un 5% y después hasta un 50%. Y por encima del C3, la fibrilación es superior al 50%. Pero, y ojo acá, recuerden que estamos en A, en miliamperios. Estamos en los 5 amperios, 10 amperios. Y ya más adelante, la contestación es obvia. Ya empiezan las quemaduras, por si acaso. Y todo esto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que nosotros decimos que el valor de la resistencia al cuerpo humano es de 200 ohms, como un promedio, por si acaso, según esta normativa UNE, ¿ya? Y por eso nosotros en nuestros diferenciales colocamos el valor de los 30 miliamperios para estar, de hecho, este no me acuerdo qué valor era este, pero este era un poquito mayor a los 30, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos acá es evitar el punto C, evitar la fibrilación. Y de aquí para acá es tolerable, por así decirlo, ¿ya? Entonces por eso los diferenciales se ponen en ese punto. ¿Sí? Bien. Entonces, ya teniendo, según normativa, ¿por qué nosotros debemos tener protección? En realidad esto lo podría haber hecho en la otra diapositiva, pero no importa. Ya tenemos una definición por qué utilizamos protecciones diferenciales y por qué tenemos esos valores como límites, ¿ya? Luego de eso vamos a pasar primero por los esquemas de conexión y después los tipos de protecciones contra voltajes peligrosos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que el compañero decía, que en las presentaciones se mostraron los tipos de conexionados TN, TT y T, que TN es neutralización, que significa, bueno, ahí lo vamos a ver, que son tres tipos de conexión de las cargas hacia el sistema de alimentación. En un momento vamos a tener conductores juntos, conductores separados y un sistema aislado del otro. ¿Ya? Esas son más o menos las características de cada uno. Ahí vamos a ir a profundidad. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que todos estos tipos de conexiones tienen un código de letras, ¿ya?
Primera letra, el T, conexión directa a tierra, en el punto de alimentación. El I, aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra. ¿Ya? Esto es importantísimo, que es el IT que vamos a ver después. Aislamiento de todas las partes activas de alimentación con respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia. ¿Ya? No, no hay que adelantar, lo vamos a ver en el punto. La segunda letra es, si ponen una segunda letra T, las masas conectadas directamente a tierra independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación, ¿ya? Que sería el neutro. No, no, disculpe. Sería otro sistema puesta a tierra. Y el N es masas conectadas directamente al punto de alimentación puesta a tierra, que sería el neutro, ¿ya? En corriente alterna, este punto es normalmente el punto del neutro. Otras letras que podría ser la S y la C, y aquí van a empezar las diferencias. La S es las funciones del neutro y de protección aseguradas por conductores separados, y la C las funciones del neutro y conductor de protección combinadas en un solo conductor. ¿Ya? S separada, combinadas. Teniendo esto en mente, vamos a empezar. ¿Quién de ustedes conoce la del sistema puesta a tierra tipo neutralización o tipo TN? ¿Quién la utiliza y dónde la ha utilizado? Profe, ese no es el que está en las casas, ¿o no? ¿O me equivoco? El que está en las casas. ¿Por qué? Que hace actuar el diferencial también. O sea, yo asimilo eso, no estoy muy desorientado yo en el tema de conexión a tierra. Bueno, ¿alguien más? Porque la idea es saber cuánto saben, si en realidad esta clase es Creo que para yo, que todos no, queden bien orientados. yo recuerdo, profe, que era cuando había una mala tierra, se ocupaba ese conexionado, pero es lo que recuerdo. ¿Qué significa una mala tierra? Cuando había una mala resistividad, Ah, se hacen ya, mediciones de resistividad a la tierra y hay una mala resistividad y se hacía ese conexionado. Es lo que recuerdo. ya. Pucha, no sé, no tiene mucho que ver, pero dependiendo de que si después vemos el ejemplo, puede que saquemos algo en conclusión. ¿Ya? Bueno, voy a leer lo que dice en la norma, después lo voy a explicar. El punto de alimentación, generalmente el neutro compensador conectado directamente a tierra, ¿ya? Las masas de la instalación de consumo conectados a dicho punto mediante un conductor de protección. En los esquemas TN, cualquier corriente de falla franca, fase masa, es una corriente de cortocircuito y el bloque de defecto está constituido exclusivamente por elementos conductores metálicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es que en el punto de alimentación, que es este, nosotros vamos a tener un sistema de puesta a tierra, ¿ya? Este sistema de puesta a tierra, indiferente cómo sea, diferente qué tipo de sistema de puesta a tierra sea, nos va a dar el punto de despeje de fallas y nos va a dar el valor de voltaje igual cero, ¿sí? Porque vamos a estar en la tierra, es el infinito cero. ¿Ya? Entonces, el TN S separado, lo que hace es, en el punto de alimentación o en el tablero general, nosotros vamos a conectar nuestra tierra y vamos a derivar en dos conductores. Uno el neutro y otro la tierra de protección. ¿Ya? Ahora, para la parte eléctrica de los circuitos, nosotros, esto es monofásico, bifásico, trifásico, etcétera. En este caso lo hacen trifásico para generalizarlo, ¿ya? Pero, Profe, ¿sí? disculpe, mire, ahí donde dice alimentación, ¿eso se toma como el transformador de distribución? Sí, se puede tomar como el transformador de distribución. Sí, lo que pasa es que bueno, da lo mismo. Esto es un bloque nomás. Ya no es que sea una impedancia, cosas así, es un bloque que se le pueden colocar distintos elementos, pero es alimentación, es netamente transformador de distribución o tablero general, dependiendo, porque cuando es en una casa es un tablero, no es un trafo.
Entonces, ¿qué hace este tipo de esquema? Nos da el conductor activo, en el caso monofásico van a ser el neutro también, por separado al conductor de protección. Entonces aquí vamos a tener un cero referenciado a nuestro punto de alimentación y vamos a tener un conductor de protección que va a tener que ser conectado a todas las masas metálicas y todos los elementos que estén en contacto con nuestro circuito eléctrico. Ejemplos: carcasas de motores, bandejas, escalerillas, cajas de derivación metálica, tableros metálicos, etcétera, carcasa de cualquier cosa metálica, ¿ya? Y obviamente aquí tienen que recordar cuando se hablaba de que no es que todas las cosas metálicas sean parte del sistema puesta a tierra, como por ejemplo, ustedes no pueden hacer que un tubo de cobre que va el agua lo tomen como un sistema puesta a tierra, por lo tanto conecten el, el conductor de protección ahí y después en otro punto los conecten a otro conductor de puesta a tierra y eso lo hagan como un circuito. No, no pueden hacer eso. Acuérdense de todas las limitaciones que tienen. Pero el esquema TN eso hace, que desde el punto de alimentación deriva dos alimentadores o dos conductores, uno para neutro y uno para tierra de protección. ¿Ya? Si lo hacen juntos, también es un TN, también va a ser, vamos a obtener este conductor desde el punto, o sea, desde el punto de alimentación, pero va a ser un solo conductor que va a trabajar como conductor de tierra y como conductor del neutro. ¿Ya? Y un TNCS es una combinación de ambos puntos, ¿sí? Porque acá tenemos un sistema de puesta a tierra, ¿cierto? Que va a sacar un conductor común, pero podemos sacar un neutro desde ese conductor desde cualquier otro punto del sistema. Ahora, ¿por qué este no se podría considerar un TNS? Porque no cumple con la primera regla, que es que este neutro tiene que salir del punto de alimentación y tiene que ser en todo lugar separado. Entonces, eso. Sí, este es el resumen que yo les había hecho. Acá al ladito. Ya. Esquema TT. ¿Cuál es el esquema TT? Ah, ¿y por qué esto se usa en las casas? ¿Alguien sabe? No, profe, yo desconozco. Ya, tarea para ustedes. Analizando. Sí. Pero aquí lo vamos a ver en realidad. Después van a sacar una conclusión. El esquema TT, eh, espérate. Ok, el esquema, disculpe, me desconcentré. El esquema TT es el que nos dice que vamos a tener una tierra eh, que va desde el punto de alimentación, pero también para las masas vamos a tener una tierra individual. ¿Ya? O sea, según normativa dice, tiene un punto de alimentación generalmente el neutro o compensador conectado directamente a tierra. Acá. Las masas de la instalación de consumo están conectadas a una conexión de puesta a tierra separada de la conexión de puesta a tierra de alimentación. En este esquema, las corrientes de falla, falla masa o falla tierra pueden tener valores inferiores a los de cortocircuito. Aquí, esto. ¿Por qué? Porque posiblemente podríamos cerrar con anterioridad el circuito. Un poco acá, porque como ya tenemos otra referencia aquí, posiblemente el circuito tenga otras potencias, otras fuentes, por así decirlo, y se puede cerrar antes. ¿Ya? El circuito de falla incluye resistencia de paso a tierra
en algunas partes, el que no excluye la posibilidad de conexiones eléctricas adicionales o no entre la zona de conexión de puesta a tierra y las masas de instalación y la instalación de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos tener una falla acá, pero ya tenemos dos ceros de referencia, por lo tanto, podríamos hacer una diferencia en el caso de conectar distintos puntos. ¿Ya? Aunque ambas tomas de tierra no sean independientes, el esquema sigue siendo un esquema TT si no cumple con todas las condiciones anteriores del TN. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que estas las tenemos juntas, ¿sí? Pero si tenemos de esta forma, ya no es un TN. ¿Por qué? Porque este conductor de tierra ya no está saliendo desde acá, sino que sale desde este punto. Esquema IT. Ya este que estaba diciendo los compañeros. Siempre tengamos presente que esta es la alimentación. ¿Ya? Uno, la instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto. Puede ser esa. Este esquema se efectúa bien sea en el punto neutro de la instalación, si está montada en estrella, o en el punto neutro artificial, cuando no exista ningún punto neutro, o sea, si es triángulo. Un conductor de fase puede conectarse a tierra a través de la impedancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de falla puede conectarse a tierra por la impedancia, por si acaso. No es que va a estar conectado a tierra, porque si no tenemos un bucle de no alimentación y no pasa nada. Termino de leer esto y les voy a explicar. O esto es un 3. En este esquema de corriente resultante de una primera falla, falla masa o falla tierra, tiene un valor suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. Tengamos esto en mente. Y la limitación del valor de la corriente resultante de una primera falla, falla masa o falla tierra, se obtiene bien por una ausencia de conexión a tierra en la alimentación o bien por una inserción de una impedancia suficientemente alta entre un punto de la alimentación, generalmente el neutro, y la tierra. En a este efecto puede resultar necesario limitar la extensión de la instalación para disminuir el efecto capacitivo de los cables con respecto a tierra. Ya. Todo lo que se indica aquí es el sistema de cómo hacer esto. Porque nosotros tenemos dos opciones. O tenemos una impedancia muy grande acá, o simplemente la alimentación está separada de la alimentación del conjunto en total. Por lo tanto, tenemos esta opción o la opción siguiente. Bueno, triángulo, y aquí puede ser estrella, que es la más común. ¿Ya? Y de acá nosotros salimos con las tres fases. Aquí tenemos un neutro volante, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya estamos cumpliendo con lo que nos indica. Dejemos acá. ¿Ya? Entonces, lo que hace esto es, eh, como yo tengo una impedancia, porque cuando nosotros estamos acá, podemos tener una impedancia muy alta. Entonces, nosotros vamos a ver, y acá, esto sí que yo no he instalado, ¿ya? Eh, no sé cuál es el elemento, pero hay un elemento eh, que va viendo los tipos de falla de aislación, ¿ya? Entonces, lo que dice acá, que ese elemento va a leer una falla de aislación y va a advertir al sistema y les va a decir, oye, ¿sabes que hay una falla de aislación? Y esa corriente de falla va a ser menor debido a que no tiene por dónde en un comienzo escapar por este lado, y si va a tierra por aquí, al tener una impedancia grande, la corriente va a disminuir, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, si nosotros tenemos una falla, este elemento de protección nos indica que tenemos una falla de aislación. Sin embargo, frente a una segunda falla, esa corriente aumenta ya drásticamente y el elemento deja pasar la falla, porque no es que el elemento vaya siempre a mantener una falla reducida, ¿ya? Para evitar la desconexión, sino que vamos a tener una advertencia antes para poder solucionar esa falla y evitar una desconexión. Ese es el tema, porque si tenemos una falla, indiferente si tenemos
esquema IT, TT, TN, esa falla tiene que ser despejada, tiene que ser reparada, porque no podemos trabajar con una falla permanente, ¿ya? Pero lo que hace este sistema es dar advertencia de que está ocurriendo algo y luego, si ya es muy crítico, proceder al corte del suministro para que se pueda arreglar la falla. Y por eso este tipo de esquema se utiliza en los circuitos que deben ser eh, de funcionamiento continuo, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y por eso esto los van a ver en data center, los van a ver en hospitales y en todo elemento en donde realmente es muy cara humanamente, sería muy caro la desconexión y monetariamente también sería muy caro. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Entiende, profe? Ya. Profe, a veces de la impedancia, a veces ocupan un transformador de aislamiento igual. ¿Qué es En el ese? caso de los hospitales. Ese sería un trafo de aislamiento. Uno por uno, aísla. Ok, profe. Ujú. Em, ok. De 5 a 100. Mm, Bueno, sí, es que no sé si pasar este punto. Sí, ya. Bueno, vamos nomás. Protecciones eléctricas. Ya. Como estamos viendo en el RIC número 5, nosotros lo que queremos es proteger. ¿Sí? Es ver qué hacemos, en primer lugar, frente a una falla. eh, qué tipo de protección usar. Ya habíamos hablado de o sea, de utilizar protectores diferenciales con el límite de 30 amperios como corte, ya para corrientes de fuga. Eh, y en este caso también vimos los tipos de conexionados, que son los TN, TT e IT, para los distintos tipos de carga, ¿sí? Pero también tenemos que ver el tipo de protecciones, ¿ya? Y los tipos de protecciones, como se ven ahí, tienen que ver con el tipo de curva los que son diseñados. Esos son termomagnéticos, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, estas protecciones sus curvas son, disculpen, son las curvas B, C, D, K y Z. Como ustedes pueden ver acá, las curvas difieren según el tipo de carga, si son resistivas, si son mixtas, si son inductivas, si son tipo motor y si son tipo electrónicas. Entonces, si nosotros tenemos por lo general curvas mixtas, que en una casa o un edificio se colocan curvas tipo C. Si tenemos cargas inductivas, ya sea luminarias LED o elementos más inductivos que otros, tipo D, que son las que generalmente se utilizan. Y para los motores, que son las industrias, son las tipo K. ¿Cuáles son las diferencias de cada una? Bueno, electrónicas tipo Z. Las diferencias son, ustedes mismos que están viendo cursos de protecciones, tenemos que uy, se me fue la onda. Esto es... ah, sorry. Estos gráficos que son unos gráficos en base logarítmica, nos indican los tiempos de tripeo, ¿ya? Y nos indican los múltiplos de las corrientes, de la corriente nominal que vamos a proteger. Entonces, estas curvas, lo único que van haciendo es mostrar un área de utilización, ¿ya? Pero no me acuerdo muy bien si estos son la parte instantánea, ¿cierto? Parte instantánea y esto es por temperatura, si es que no me equivoco. ¿Me pueden ayudar con eso?
Las instantáneas, ¿por qué se llaman instantáneas? Porque si lo pueden ver acá, los tiempos de reacción son muy bajos, ¿ya? En cambio, los tiempos de acá son más altos, son para cuando nosotros tenemos temperaturas, estamos viendo temperatura en el conductor. Y estos de acá son los tiempos, bueno, son los tiempos instantáneos. Entonces, dependiendo en qué parte de la curva nosotros vamos a actuar y dependiendo de la carga, es cómo vamos a elegir nuestra protección. Esto es un análisis más eléctrico, ¿ya? Para cargas tipo domiciliarias. La verdad es que no va mucho al caso porque las cargas que se utilizan no son tan, comillas, complejas. Pero sin embargo, cuando ya estamos hablando de cargas en hospitales, en industrias, en centros de oficinas, ya se tiene que hacer un análisis más exhaustivo de esto. Ahora, si se pueden dar cuenta, el el área en donde está la respuesta más, hoy se me van las palabras, disculpen chiquillos, más instantánea, siempre, o sea, no es que siempre, se va a ir alejando dependiendo del tipo de carga y se va a ir más grande si es un motor. ¿Por qué? Porque el motor, como todos ustedes saben, en su tiempo de partida, el transitorio puede deformarse y puede dar unas cantidades de corriente de partida muy grandes. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de protecciones, de más acá, eh, puede que la corriente de partida esté dentro del múltiplo de corriente nominal, 3 a 5 veces, y puede que caiga dentro de esta área, ¿ya? En donde uno puede definir el valor, ¿sí? Y puede hacer un trip antes de siquiera comenzar a funcionar el motor. Entonces, por eso le dan un área más alejada a la corriente instantánea, ¿sí? Por si acaso. Creo que esto ya lo habíamos visto, así que no va el caso. Luego de las medidas de protección eléctrica, existen otras medidas de protección. Pero estas medidas de protección yo los llamo los defino como medidas de protección para personas que no trabajan en partes eléctricas y aquí va en los dos grandes sentidos. Las que no trabajan y las que sí trabajan y necesitan elementos de protección porque necesitan introducirse dentro de ellas, de estos tableros. ¿Ya? Entonces, vamos a tener como contacto directo accidentalmente, lo voy a llamar, tocar un punto energizado de un tablero o de un sistema eléctrico. ¿Ya? En este caso, un punto energizado serían las borneras, ¿cierto? Borneras, en este caso no hay barra. No dejé barrita. Mm. Podrían ser las barras. Supongamos que nosotros tuviésemos barra aquí. RST, tierra neutro, ya, las 5 barritas, ya llegarán acá. Entonces ahí tendríamos que colocar otra protección para que nosotros no pudiésemos acceder de forma fácil, que posiblemente las barras estén acá atrás, ya que este sea una protección doble, por así decirlo, para las personas, ¿ya? En donde tenemos el soporte, que es los celestitos, o sea, disculpen, los naranjos, y las canalizaciones, ¿ya? Si se dan cuenta aquí también, no hay barra. Aquí están las borneras, no veo barras, ¿ya? Y todo bien canalizado. Mm. Su sistema de puesta a tierra para las puertas, ¿cierto? Está todo como, comillas, en norma. Entonces, las medidas de protección contra contacto directo son medidas para no entrar en contacto con partes energizadas y sus medidas de protección son protección por aislamiento de partes vivas, protección por medio de barras o envolventes, protección por medio de obstáculos, protección por puestas fuera de alcance de la... por distanciamiento, ¿ya? Protección complementaria por dispositivo de corriente diferencial residual, o sea, protección diferencial. Todo este tipo de protecciones son para el contacto directo, ¿ya?
Estas impiden a que nosotros podamos entrar en contacto, ¿no? Y esta lo que hace es que si nosotros entramos en contacto, al ver la diferencia al ver una corriente residual por el neutro, va a actuar esta protección y va a activarse para cortar la alimentación. ¿Ya? Protección por aislamiento, protección por medio de barras o envolventes. Ah, son lo mismo. Lo escribí dos veces, me estoy dando cuenta. ¿Ya? Entonces, por aislamiento tendríamos sistema de protección clase A, ¿ya? Que es el empleo por lo general de protección, o sea, de transformadores, ¿ya? Tensión extra bajas, aislamiento en protección doble aislación, conexiones equipotenciales y protección de locales o emplazamientos no conductores. O sea, lo que estamos haciendo acá en la protección clase A es dar eh, una barrera ya eléctrica, por así decirlo, al sistema eléctrico para que nosotros no podamos acceder. Y el sistema de protección clase B, ¿sí? Mm, yo sabía que eran por un envolvente. Ah, no, no estamos en clase B, disculpen. El clase A va por transformadores, va por tensiones, nivel de tensión, ya disculpen, extra alta tensión, media tensión, baja tensión, muy baja y extra baja. ¿Ya? Ese es un punto de protección. Empleo de aislación de protección o doble aislación. ¿Qué quiere decir? Yo aíslo nuestro sistema y luego le doy otra aislación con un envolvente. Entonces, es como hacer, si estuviésemos hablando de una sala eléctrica, es como hacer la sala en sí, tener los muros como protección y dentro está cada uno de los elementos y cada elemento tener su contenedor para que nosotros no podamos, disculpa, acceder a la parte energizada. Conexiones equipotenciales, que es el sistema de puesta a tierra en sí. Y el sistema de puesta a tierra, bueno, en el otro RIC se va a ver. Cuando hablamos de equipotencialidad, estamos hablando que a pesar de que existan muchas puestas a tierra, como por ejemplo en un sistema TT, ¿cierto? Todas estas sistemas puestas a tierra tienen que estar conectadas entre sí. Más adelante vamos a ver cómo se conectan, pero eso va a hacer que el 0 volt o voltaje igual cero se mantenga en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, no haya caída de tensión entre ellos. ¿Sí? Protección al alcance o emplazamiento de no conductores. Esto es simplemente colocar barreras. Por ejemplo, si tenemos conductores, vamos a tener una canalización y esa canalización hace un envolvente de plástico, no, un envolvente de material de construcción, ¿ya? Como en este punto, por ejemplo o hacer una barrera física para que nosotros no podamos estar al contacto de ellos. En este caso también puede ser un alejamiento, o sea, no sé, nosotros podríamos tocar este punto y podríamos tocar este punto y darle una distancia tal de que no sea imposible tocar con un brazo y el otro ambos puntos a la vez. Ahora, claramente puede ser si nosotros lo tocamos con un fierro, sí. ¿Estamos buscando el peligro? Sí, ok, se puede. Pero la idea es minimizar los puntos de contacto. Si se fijan acá, son mayores a 2 metros. Y el sistema de clase B, y aquí es por algo, me estaba equivocando, ¿no? ¿Ya? El sistema clase B es el sistema eléctrico en sí. Anteriormente dije que el clase A era eléctrico, pero no, el clase A se refiere al sistema físico en donde nosotros podemos colocar barreras para no tener contactos eléctricos o ser como puente para una descarga eléctrica. En cambio, el sistema de protección B se trata de utilizar distintos tipos de conexiones a tierra. eh, y con eso darnos una protección frente a alguna descarga eléctrica, ¿ya? En sí, depende del tipo de sistema puesta a tierra que nosotros instalemos,
el cómo vamos a utilizar nuestro valor de voltaje umbral, que ese sería nuestro voltaje umbral en corriente alterna y en corriente continua. ¿Ya? Lo mismo para las conexiones TT y lo mismo para las conexiones IT. ¿Sí? Ahora, bueno, esto es un neutro distribuido, cuando lo hacemos con más de uno. Esto lo puedes leer si es más que más entender, entender los puntos en donde nosotros tenemos que no sobrepasar los voltajes de umbral. ¿Ya? Y aquí están las ventajas y desventajas que nosotros podríamos tener al utilizar los distintos tipos de conexionado a tierra. ¿Ya? Para los que, para las preguntas que le hice con anterioridad, miren, ahí pueden ver que el sistema TNC, o sea, sistema de neutralización, el ser concentrado, ¿cierto? El ser concentrado, por lo tanto, el neutro y tierra es el mismo conductor, es fácil de montar, requiere poco material, ¿ya? Pero ¿qué pasa? No conforme con no ayuda a las normativas del SEM, no es adecuado para edificios con instalaciones TI, ¿ya? Peligro de muerte en caso de rotura, el conductor de sistema de puesta a tierra de protección, o sea, PEN, o sea, este es el neutro, disculpen, y mayor riesgo de quemaduras eléctricas, ¿ya? ¿Por qué? Ah, protección tierra neutro, ese es PEN, disculpen. ¿Por qué? Porque ese es un solo conductor, entonces no, si se corta, vamos a tener cortado el camino para la descarga de corrientes de fuga. Entonces, es súper peligroso para este tipo de instalaciones. ¿Ya? Esto más que mal, yo creo que se podría utilizar para salas de, no sé, con motores o industriales, no sé, con poca presencia de personal, pero tampoco lo usaría. TNC y S, o sea, el tipo TNC y S es el mixto, ¿ya? Es una solución económica para edificios sin tecnologías de la información, porque acuérdense que para todo lo que sea información va a ir IT sí o sí. Tampoco cumple con las normativas SEM, que las normativas SEM son, se llama, ay, se me olvida, como el CERA, no es compensación, es, tampoco es comportamiento, es, Compatibilidad electromagnética. compatibilidad electromagnética. Lo que en sí significa que nosotros vamos a tener un sistema en el cual a través de nuestro sistema eléctrico mismo de canalizaciones vamos a conectar un sistema de protección, ¿cierto? Un tierra de protección y evitar que los mismos conductores induzcan corrientes parásitas dentro de nuestra área que puedan afectar a elementos electrónicos ya, que sean sensibles a campos magnéticos. Eso es así. Y el TNS sí hace eso. ¿Por qué? Porque el TNS tiene dos conductores para distintos caminos. Uno para que sea dispuesto el cero de nuestra instalación y el otro para que sea el conductor de falla. ¿Ya? Entonces, sí va cumpliendo con lo que nosotros vamos necesitando. ¿Ya? Porque si hay alguna inducción, se va a ir por el conductor de tierra. Ahí está el trabajo final. ¿Estamos claros con lo de hoy día? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a tener un break
de 20 minutos. Ya, por lo tanto, entramos a las 9:05. Ya, dejemos 9:10. Sí, para terminar el otro link. ¿Les parece? Qué profe. Vale, profe.